Listo. Ya está, David. Listo. Sí, comienza Pedro, ¿no? Ok, bueno, pues buenos días o tardes, dependiendo de desde dónde nos vean y escuchen o cuándo vean la transmisión. Pues estamos aquí en una sesión más del seminario Retos Históricos y Actuales del norte de México, el suroeste de Estados Unidos, frontera, migración y economía, coordinado desde la Universidad Autónoma de Coahuila, pero en el cual también colabora la especialización en Historia Económica de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la participación de la doctora Laura Gutiérrez de la Universidad del Pacífico, que nos presenta una charla titulada Domestic Deportability, Managing Return Migration in Mexico After the Bracero Program. La doctora Laura Gutiérrez es profesora asociada en la Universidad del Pacífico y sus estudios han sido en la Universidad del Sur de California, en Stanford y en la Universidad de California en San Diego, donde obtuvo su grado de doctorado en 2016. Bueno, es un gusto contar con ella. Es una de las colegas académicas que ha tenido la gentileza de compartir sus investigaciones con este seminario. Y bueno, sin más, les cedería la palabra y dejando también la moderación, que ahora no recuerdo el nombre a cargo de quién iba a estar, pero bueno, le cedemos la palabra a la comentarista. Hola, buenos días y tardes. Muchísimas gracias por invitarme a hablar con ustedes. Les quiero compartir parte de mi proyecto ahorita y es parte de mi libro también. Ahorita, de hecho, estoy revisando este artículo para la revista de Hispanic American Historical Review. Entonces, si alguien tiene preguntas, comentarios, sugerencias, me encantaría escuchar lo que sea de este proyecto. Empecé a hacer este proyecto hace años para mi tesis, cuando yo quise investigar, bueno, cuál es la experiencia de personas después de regresar a México. Y luego empezó con el periodo de repatriación durante la depresión y luego quise seguir investigando. Y se trata de los años 70. Entonces, voy a empezar ahorita y perdón, este trabajo es en inglés, pero si tienen preguntas o algo, si puedo aclarar algo, por favor, avísenme. Voy ahorita a empezar con mi ponencia. Okay. Yeah. ¿Sí se puede ver esto? Okay. Va. Okay. In May 1971, agents from Mexico's secret intelligence agency, Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, IPS, began to report on the daily and nightly arrivals of recently deported men in Mexicali. Up to 150 men per trip detained in the San Diego area would be transported by U.S. Border Patrol officers to the border crossing point in Mexicali, where they were then transferred to Mexican authorities. From there, they would board trains or buses that then transported them to the state of Sinaloa, a journey of over 1,000 miles that lasted 32 hours. Each night, a train would depart with several hundred to over 1,000 returnees aboard who had recently been apprehended and had gone through questioning by Mexican authorities to confirm their nationality. They were told they were being taken south to where there were many work opportunities, which one IPS agent reported was a tactic they used for this project. The trip was not a pleasant one. The train conductor would reportedly turn off the lights as soon as they departed. There was little toilet paper, and men would have to ride standing up when space was limited. While framed as voluntary deportations, agents reported that some men even resorted to jumping out of windows of trains to avoid this forced transportation to Mexico's interior. So you also see that they're actually documenting this through photographs. And here are some images where you see that they're arriving with their materials. On May 7th, 1971, IPS agent GML wrote from Mexicali,
Today at 11 a.m., the U.S. Border Patrol authorities handed over 121 deported nationals to the population authorities of the city and agreed to hand over 300 more at 7 p.m. the same day. These elements are thrown to the population of Mexicali without any economic resources, which for the time being will create a problem of a social nature, given the precarious circumstance the city is going through. These subjects can be monopolized by the opposition parties and be used for their political purposes, given that they are in a very difficult situation because they don't have anywhere to stay or anything to eat. So this statement tells us a bit about the concerns of the Mexican government and what they observe in the city and the rationale for wanting to remove them as soon as possible from the border city. In the early 1970s, rapid population growth and economic precarity in Mexico combined to shift perceptions of immigration as officials worried about the country's, quote, excess of citizens. After the Bracero program ended in the mid-1960s, and men could no longer obtain temporary guest worker contracts as they had for the past 2 decades, rates of undocumented migration sharply increased, as did rates of apprehension at the border. Mexican officials attempted to manage deportation in the early 1970s by controlling the destinations of migrants in violation of their rights. Their status as deportees in Mexico deprived them of their constitutional right to freedom of movement within the nation. For Border Patrol agents, this proved an efficient, convenient way to avoid paying for the expensive overnight stays. Today, I want us to discuss how these secret deportation trips help us understand this overlooked period of the early 1970s and the subsequent growth of detention centers and militarization of the borders. So here's another image where we see that they are arriving, and we don't know at what time of day this is. It looks like it's nighttime, but you can see here that there are authorities present who are there making sure that the men arrive. So one report gives a sample day of what this looks like. On June 8th, 1971, 26 migrants were deported sometime during the day. At 8:30 p.m., another group of 78 were sent by bus to Sinaloa. At 9:30 came the large, regularly scheduled group. This time, 185 men were deported and sent by train. The documents reveal a significant amount of collaboration between the Border Patrol and Mexican authorities to correctly time the transport of deportees. In fact, the agent writing this day included the complaint that because of the Border Patrol's tardiness in delivering the migrants, the train's departure was delayed by 15 minutes. By the end of this day, June 8th, over 21,000 migrants had been deported during this period through just this port of entry, more than the total number of deportees to Mexico that the INS reported that year. Instead of official deportations, these expelled migrants, as they were termed, were categorized as the 90% of Mexicans who, quote, departed under safeguards. So you see that different IPS agents rode at stops along the way, Mexicali, Culiacan, and then finally in Mazatlan. So agents would even kind of label who the people were. Here you see that they're labeling Alberto Corona, who was the head of population in Mexicali. In the early weeks of this operation, those who arrived in Mazatlan and had the funds to pay could then take a train to Guadalajara, taking them closer to an area where many migrants were from. And I have a map here just to kind of really put this to scale. What is the length of distance that people are traveling? As weeks passed, however, deportees began to be viewed as a needed source of labor in the cotton fields, arriving just as more workers were needed to pick cotton. By June, a Baja California official named Palemon Ayala decided that they would stay in Sinaloa to pick cotton. From then on, 100 to 500 workers left Mexicali each day, providing the ideal temporary workforce. By August, up to 12 buses a day were sent to Los Mochis, a trip which continued through the end of the cotton season. To prevent men from escaping, armed members of the judicial and municipal police stood watch aboard the trains. The May 9th report described how they, quote, carried heavy weapons with which they frightened the braceros,
and 3 or 4 of the braceros fled by jumping the trade windows. Rather than continue this forced trip, deportees chose to risk injury or even death by escaping. So again, to put this into context, after the end of the Bracero program, the number of Mexicans detained while attempting to cross the border rapidly increased, worrying authorities in both nations. And you see that Mexican-American officials scrambled to address what many hoped would be a temporary issue. These were not meant to be permanent solutions, but a way to remove migrants from Baja California as soon as possible. And you also see that they're reporting on the situation that they see in the border region. So here there were letters and photographs describing a neighborhood in Tijuana known as Cartolandia because of the sort of cardboard construction of many of the shacks in which people were living. So every day you would see smaller groups that departed by Transportes Norte Sonora. At 9 p.m. or so every night, U.S. officials would deliver a larger group that would go to Sinaloa. And one report even acknowledged that this was very much a secret operation and thanked those involved for their discretion. Thanks to their efforts, they said, local press had not covered these return trips at all. So the city of Mexicali is a 2-hour drive from San Diego in California and only half an hour from the El Centro Detention Center. For migrants apprehended while attempting to cross the border in Southern California, it provided an ideal point to return migrants to Mexico. U.S. officials referred to the Otay Mesa border crossing as a, quote, hole in the fence, a strategic place that allowed for secretive removals of migrants. And this preceded the official opening of this port of entry in the 1980s. In the early 1970s, the San Diego region had come to represent what historian Jimmy Patiño summarizes as, quote, a primary site where routine acts of violence, harassment, and brutality against Mexican immigrants and Mexican Americans occurred through official border enforcement efforts of U.S. Customs and Border Patrol. This violence described by Patiño continued after crossing the border southward, however, this time at the hands of an intricate web of Mexican authorities. Mexican officials worked with the Border Patrol to coordinate the arrival of hundreds or thousands of men every day through this border region at a cost of $5 to $9 per person. Beyond tracking points of entry, the government controlled the paths of male deportees within Mexico and used their arrival as a tool to manage labor needs within the nation. Such attempts to manage migrants after return reflect a long history of abusive practices towards returning migrants by the Mexican state as mass removals continued. So after funding from the Mexican government ran out, the INS paid for these trips to the interior, coordinating these trips with Mexicali's chief of population. In congressional hearings on the subject of, quote, illegal aliens happening at the same time of these secret trips, Leonard W. Gilman, regional commissioner of the INS, testified in Washington, D.C., and provided more detail about the process. And they're actually kind of charting why this is the most affordable, the most strategic process. So Mr. Gilman is quoted as saying, "We have placed many, many operations into effect in an attempt to stem this tide. We have, in cooperation with Mexico, worked out a plan to remove all of these illegal aliens who come from the interior of Mexico back to a point near their home. We are not just dumping aliens across the Mexican border. From Brownsville, Texas to Chula Vista, California, the 2,000-mile length of the border, we are removing aliens to the interior of Mexico with the cooperation of Mexico. Those who reside on the border, of course, we have to place near the residents, but we have moved them to the interior of Mexico, to Mazatlan, San Luis Potosí, León, Irapuato." Now, deportation in the early 1970s is curiously overlooked in scholarly literature, perhaps due to a lack of easily accessible records. The Bracero program required regular negotiation, and both nations frequently corresponded on various aspects of transportation, treatment, and payment, resulting in copious documentation of the years between 1942 and 1964. After the end of the program, a period of experimentation ensued in which both Mexico and the United States grappled with higher levels of unauthorized migration and growing attention to the issue.
Historian Adam Goodmans describes a sharp increase in deportations in the mid-1970s as, quote, the dawn of a new era, the age of mass expulsion. However, these early 1970s removals illustrate earlier attempts at regular mass deportations. The US process of deportation also served to manage labor needs within Mexico, indicating how migrants continued to be viewed as temporary, tractable labor sources within their home country. This strategy illustrates how US deportation practices shaped Mexico's interior, as well as how Mexico's collaboration with US immigration policies led to an increasingly punitive approach to managing return migration. So, originally viewed as birds of passage who would naturally return home to their home country once they had stopped working, Mexican migrants soon became controversial in the US in the early 20th century. Desired for their labor, yet viewed as economic, social, and health hazards, politicians and business leaders had debated their presence in the US for more than half a century by the time the IPS reports began. Transporting return migrants into Mexico's interior had been common practice for decades. Even in the 1940s, during the earliest years of the Bracero program, you see that authorities are deporting and cooperating to do this to transport migrants into the interior. Historians Juan Ramon Garcia and Kelly Lalo Hernandez have recounted how unauthorized migrants were frequently returned as part of bus lifts or train lifts. These actions by the Mexican state reflect a larger pattern of abuse against deportees that deprives them of their rights. Moreover, it reflects ongoing discrimination that paints deportees as outsiders, needing to be controlled and removed from the areas to which they are sent. Recently, deportation scholars have argued that officials deploy, quote, a strategic plan for enforcement that emphasizes pain, suffering, and trauma as deterrents to undocumented migration. Less explored, however, has been how this reverberates south of the border and into the nation's interior, as Mexican authorities often continue this pattern. Thus, these bus and train lifts must be understood in the context of a larger pattern of constructing Mexican migrants as disposable. In this case, this continued even after their return to Mexico. Marked as criminals and lawbreakers who threatened US-Mexico diplomacy, they needed to be covertly removed from the border region. Gender mattered, as unaccompanied men who largely worked in low-wage jobs. These men were once again physically moved and used for their labor, with no record of what happened to them after their arrival in Mexico's interior. Even in their home country, they were migrant workers whose family and community connections were not considered. Effectively, their deportation deprived them of rights even in their home country. So these IPS reports detailing these deportations lie buried in the massive overflowing folders in Mexico City's General Archive of the Nation. They're cataloged among thousands of pages of reports, annotated clippings of newspaper articles mentioning migration, and photographs, all focusing on this post-Bracero period, documenting the state's preoccupation with the matter. So this trove of declassified documents became available to research when the PRI lost the 2000 presidential election, and you see that the government began this transparency project. But the involvement of the IPS in this operation highlights the PRI's concern with managing deportation and how it reflected the state's abilities to control borders and its people. The level of detail included in these reports displays a concern with ensuring this operation would be kept under control. Reports made sure to mention the names and agencies of those involved and those who accompanied this forced caravan, such as the Border Patrol, the Office of Population, and even agents from the National Dirección Federal de Seguridad, reflecting the official nature of these trips and the high level of organization. The June 8th report discussed in the introduction mentioned that the local press had not covered these trips at all, revealing another facet of increasing tensions between the PRI and the nation. The political party's ostensible control over the nation's periodicals began to decline slowly in the 1960s, and lagging support of the party in Baja California made newspaper critique even more possible.
So for the Mexican state, coverage of this forced migration would incite more critique of both treatment of its citizens and inability to control the border. As historian of Mexican media Vanessa Frege argues, national publicity of wrongdoing undermines state efforts to manage public discourse. So agents had reason to worry about potential coverage by newspapers, which had grown increasingly critical of the ruling party. At the same time as these secret trips, Senator Ted Kennedy of Massachusetts characterized undocumented migration as, quote, a national disgrace. Later that year, the Los Angeles Times ran a front page story declaring, quote, the illegal alien, a growing threat to US workers, describing how the number of illegals, as they were termed, detained the prior year represented a 240% increase from 1967. Attention to Mexican migration had declined in the few years after the end of the Bracero program, as had rates of migrant apprehension at the border. However, an economic downturn in the US from 1970 to 1971 sparked concerns about the economic problem that migrants presented. Anti-immigrant legislators and officials linked migrants to welfare and crime. Media attention on this wetback invasion, as they termed it, followed. So did political controversies and intensified INS strategies, including more raids. One senior Border Patrol agent in the Sacramento area claimed, quote, they found their El Dorado. They can live here so much better on the welfare than they could in Mexico working for a living. The 1971 to 1972 Rodino hearings, happening at the same time as these train trips in Mexico, brought the subject of unauthorized immigration to the forefront in US politics and media. Border Patrol officials harnessed this coverage to garner public and financial support for their effort. While referred to as deportees, these men were likely categorized as voluntary departures, and thus were able to evade more complex formal deportation procedures, which would cost more and take a longer time to process. This tactic of covert removals reflects the context of immigration enforcement before the introduction of what are later termed low-intensity conflict methods and the militarization of the border that you see intensifying by the end of the 70s. Now, this strategy had obvious flaws, both due to the proximity of the border and the economic demand for affordable, exploitable migrant labor. Some migrants described being deported multiple times in only a few weeks, able to easily recross the border when they were removed to border towns. INS Commissioner Ray Farrell referred to the $35 million annually used to return migrants as money poured down a rat hole, due to the ease with which migrants could find US employers eager to hire them. So this informal nature of voluntary departure benefited employers. Mexican-American Legal Defense and Education Fund Associate Counsel Joe Ortega wrote in 1972 that employers counted on them to save payroll, able to quickly send migrants back to Mexico without paying them their own wages. Moreover, the promise of easy removal emboldened employers to report undocumented workers who complained of exploitative conditions to the INS for immediate apprehension. So here's a quote that I had from Leonard Gilman, in which he's kind of describing a little bit of where it is that they are removed to, and this quote of that they are tried and proven programs. This has been done before, but that this is still problematic. They are not stopping the illegal agent. It is a deterrent, and it assists us because at least we are removing them from the border. And a percentage of them do return to their homes, if not permanently, at least for a while. So this goes on into kind of a whole discussion of appropriations for funding, and much of this is done as a way for the INS to get more funding for this project. But this also led to further controversies because of the funding spent. A 1972 investigation by the Justice Department, known as Operation Clean Sweep, and so this was published in 1973, this article in the New York Times. It became a series of exposés on what the operation had uncovered, describing one scheme in which over 100 migrants would be processed every night by the Border Patrol in San Isidro. Deportees were charged $39 by a Mexican airline to take them to León, Guanajuato, 1,200 miles away in central Mexico.
But after takeoff, those who wished to stay and had the money could bribe the crew, and the small DC-6 plane would land again to leave them in Tijuana. And buses were used at other border crossing points, but again, migrants could still pay bribes to avoid the trip to Mexico's interior. Here we see part of this expose. Ousted Mexicans pay off to stay close to US jobs. And this quote right here went, and that even included a little map of what these pathways were. INS Regional Commissioner Leonard Gilman, who I quote in the introduction, his participation in organizing these trips to Mexico's interior was also exposed as part of this government scandal. But even then, the questionably legal nature of training bus lifts raised eyebrows in both nations. As the New York Times reported, on May 2nd, 1972, and February 12th, 1973, Mr. Gilman told federal grand juries that Mr. Kleindienst, who was then Attorney General, had helped him set up a mysterious program for returning Mexicans who were illegally in the Southwest to the interior of Mexico. But this wasn't quite true. In response, the Attorney General described Gilman as, quote, crazy, he's nuts. The newspaper also reported that while ongoing, the program, quote, may violate some aliens' constitutional rights in this country or in Mexico. So as later noted by critics after this ended, this did in fact violate the Mexican Constitution and the freedom to travel within the country. But this was a strategic decision by authorities to prevent attempts to recross, to transport migrants to areas thought to be in need of workers, and also to prevent deportees from being used as political tools. To better understand why Mexican authorities would send workers to Sinaloa and why Sinaloan officials would change their minds on this, one must understand Mexico's cotton industry and population concerns. So after the first train loads of returned migrants arrived there in early May of 1971, local authorities in Mazatlan did not even want the returnees to stay in their city, arguing that they would not let them stay there since recent arrivals would only cause problems. Instead, officials intended to send them to their places of origin. Plans quickly changed, however. In one early train trip, only 1/3 of the deportees stayed aboard until they reached Culiacan. 2 days later, 2/3 had arrived in the state of Sinaloa. And soon thereafter, reports reviewed the desperate need for cotton workers in the region. Approximately 6 months before these IPS agents began to report on secret train trips, officials from Mexico's Ministry of Agriculture and Livestock met in Ciudad Juarez to debate the issue of cotton workers. The president of the Juarez Valley Growers Association requested that Mexican troops be used at the border to prevent migrants from leaving to work in Texas and New Mexico, framing it as the first phase of a government aid program to increase national cotton production in 1972. As representatives argued, the Border Patrol relaxed restrictions during the cotton season to facilitate migrants' entry to the US, making it difficult for employers in Mexico to find enough workers when they could receive higher wages in the US. And this had long been a problem for Mexican cotton growers. You see the same thing happening during the Bracero program. Thus, deportees could be harnessed as a temporary labor force, ideal for a crop with an already large transient labor force. IPS agents made no mention of how to ensure they remain there, since their stays in Sinaloa were likely not meant to be permanent or even lengthy. If they left, hundreds or thousands more would arrive within days. So in the early 1970s, this region produced more cotton than any other area in Mexico. But reports in 1970, 1971, they were inaccurately predicted as the smallest in 2 decades, and growers may have miscalculated the labor they would need. So to kind of bring this back to the larger significance, these experiments with forced movement in the nation later became public, but framed as a win-win solution, both for jobless deportees and cotton growers in need of workers. Later that summer, an article in Guadalajara newspaper, El Informador, announced that Sinaloa needed 85,000 workers to pick cotton in the valley. The paper explained that beginning June 25th, men who
quote, are being deported from the United States will begin to be hired, giving them good salaries and benefits that will surely make them refrain from crossing the border. No mention was made of the coerced nature of these trips, and IPS reports make no mention of good salaries or benefits. But these had now turned into an official form of labor transportation and population control. In late August, nearly 3 months after these trips had begun, an IPS agent reported that the trips would come to an end. The US government had ceased funding these trips, and the only migrants sent to the interior would be those who could pay. Aside from this explanation, the INS official interviewed by Mexican authorities shared a different reason. These men would be needed for the upcoming harvests in Northern California, and it did not benefit them at this moment to, quote, remove the useful people. Crops were being lost in Sacramento and Fresno in California due to the scarcity of labor. The trips could perhaps continue, the report concluded, after October, if there were funds and a means to remove all the illegals they no longer needed. However, forced trips continued well after the IPS report ceased. Only this time, deportees were forced to pay for the trip. In December, a bus taking deportees from Tijuana to Mexico's interior crashed headlong into another bus in northern Sonora, resulting in the death of 3 migrants and grave injuries for 15 more. And even this did not end it. 3 months later, in February of 1973, a similar crash happened as deportees left Matamoros after being deported through Los Fresnos, Texas. This time, 6 died and almost 30 were injured. Years later, Mexican scholar Jorge Bustamante argued that this compulsory transportation was done, quote, in flagrant violation of the Mexican Constitution, which establishes the basic right of free transit of individuals in the country. But other attempts followed, and different forms of experimentation. By the late 1970s, you see deportations on commercial flights, sometimes referred to as champagne flights on the INS account. A year and a half after these secret trips, word had reached Chicano activists in the US of ongoing abuse directed at deportees. One Mexican newspaper quoted Jose Angel Gutierrez, head of the Raza United Party, criticizing Mexico's treatment of, quote, wetbacks who are deported from the United States, taken at gunpoint from the border to San Luis Potosí in Mexican buses and by the Mexican authorities, without being allowed to descend anywhere else. As Gutierrez concluded, if Mexico does not defend Mexicans, who will? But these continued in different forms. And this period is really an essential period to understand the growth of detention centers. In the early 1980s, you begin to see mass arrivals of large numbers of Latin American migrants from Central America, from Haiti, from Cuba, who were attempting to seek asylum in the US. Now, the El Centro Detention Center that I referred to earlier had been the first detention center with a maximum capacity of 500 migrants. Then 2 more opened, in McAllen, Texas, and in Chula Vista, California. Then the largest opened, the Port Isabel Detention Center in South Texas. In the early 1970s, the Chula Vista site was reopened, and the INS shifted to remodeling and expanding these facilities. And in subsequent years, the INS began to contract private providers for detention services, and the massive detention system, as we know it, began to explode. Deportation and border apprehension rates continued to rise in the 1970s and didn't fall until the late 2000s recession. Meanwhile, resentment of unauthorized migrants and demand for their labor remained unchecked. In the 1970s, these sustained efforts to occlude and manage everyday deportations left migrants in vulnerable positions while preserving the idea that deportations were exceptional. Okay, so muchas gracias a todos. Si quieren hablar conmigo, si quieren más información sobre esto, aquí les dejo mi correo. Pero muchísimas gracias y si tienen algún comentario, pregunta, sugerencia, me encantaría escuchar eso. Ale, no te Gracias, Ale, escuchamos. expositora, y le cedemos la palabra a Alejandra, que será nuestra moderadora.
Ok, disculpe, no había visto que no había prendido el micrófono. Estaba comentando que le agradecía muchísimo a la doctora Laura, sobre todo por un texto bastante interesante. Creo que todos compartimos, ¿no? Mi opinión. Es un texto muy interesante en torno a la migración mexicana desde Estados Unidos hacia México durante los años posteriores al fin del programa Braceros y las consecuencias tanto sociales y económicas que esto trajo al país. Y bueno, ya es el momento de abrir un espacio para preguntas, comentarios y respuestas. Sugiero a consideración de la doctora Laura que se junten algunas preguntas, algunos comentarios y posteriormente ella los estará comentando. También recordamos que las personas que nos siguen por Facebook pueden hacer sus preguntas y nosotros nos encargaremos de comentarlas en este espacio para que la doctora Laura comente. Y bueno, primero le doy la palabra al doctor Víctor, que tiene levantada la mano. Hola, muchas gracias y muchas felicidades por el trabajo, porque yo soy mexicalense, entonces normalmente nadie escribe sobre Mexicali, porque si escribes sobre Mexicali te vuelves impopular. Bueno, a mí me ha tocado que no sepan ni dónde es Mexicali y me hacen el fuchi. Se sufre discriminación como mexicalense uno, ¿no? Entonces, muchas felicidades por el texto. Yo tengo una serie de comentarios más que una pregunta. Eh, Me parece como que esta un poco la versión oficial eh, es una caja de resonancia mutua entre las autoridades mexicanas y estadounidenses. Y en todo caso, el ímpetu por expulsar de los estadounidenses se corresponde al ímpetu de forzar al trabajo a los trabajadores mexicanos al amparo de las propias leyes, ¿no? Creo que este momento del 70, 71, 73 es un momento decisivo en cuanto a varias coyunturas. Trataré de resumirlas en términos económicos, y la recomendación sería leer el libro de Luis Aboites Aguilar, El norte entre algodones, porque a partir de 1968 comienza la reducción del área de cultivo de Mexicali, del Valle de Mexicali. Por algo no se quedan en Mexicali y son atraídos a Sinaloa, en el que la agricultura está más tecnificada y más diversificada, porque ya tienen el cultivo de tomate. Entonces, ya, de hecho, Aboites cifra en 1968 el declive del algodón, y si vemos la prensa del 71-72, todos los productores algodoneros van a estar pidiendo la reducción de los impuestos al cultivo, porque ya no es rentable para ellos y ya no es rentable para la propia Anderson y Clayton, que ya está ensayando otras variedades sintéticas en Australia, en Uruguay, en Guatemala. Entonces, esa es por un lado la coyuntura económica. Por otro lado, la coyuntura política. Esto ocurre en los primeros años del gobierno de los últimos de Sánchez Díaz y los primeros de Milton Castellanos. Lo primero que hace es articular en Baja California una serie de inversiones federales en cuanto a las centrales camioneras. En el Archivo Histórico de Mexicali, del Estado, hay un poco de esta mafia alrededor de construir las centrales camioneras, porque lo que ocurre en materia migratoria también está ocurriendo en materia de salud. En mi caso he visto muchos casos de enfermos mentales que están siendo detectados por las autoridades, y es a través de estos mismos medios, pero aquí el financiamiento corre por parte de el gobierno estatal y no de la federación o del propio deportado, ¿no? Entonces hay como así hay arreglos que datan de la época bracera, de los centros de contratación, en los cuales tienen que permanecer 15 días trabajando gratuitamente. Los arreglos son intensivos. Pareciera que hay arreglos cuando es próspero el negocio algodonero, pero también va a haber prosperidad cuando están en el declive, ¿no? Entonces, algo se mencionaba ahí, que las autoridades estadounidenses percibían que la prensa no, de algún modo no había
documentado este caso de deportación masiva. Sin embargo, en el PRI, en aquella época, no se movía una hoja de un árbol sin que la Secretaría de Gobernación se supiera. Si está la DFS monitoreando estos deportaciones, tarde o temprano saldrá en los medios. Entonces, finalmente mi recomendación, además de felicitarla y desearle lo mejor estudiando Mexicali, es que en el libro México Amargo, de 1971 precisamente, de Manuel Mejido, así se llama el periodista, creo que es seudónimo, Manuel Mejido, que publica en Ovaciones, en el Excelsior, en varios medios, hay un seguimiento puntual de estas estrategias que usted detectó para salirse, ¿no? Las estrategias terrestres, de que sales de Otay o de San Isidro y por $50 te bajan, no sé, en La Presa, aquí en Tijuana, o por 200 te bajan en Altar. Entonces se crea como un circuito de ilegalidad que de algún modo se medra con la condición de excepcionalidad que es el deportado. Finalmente yo quería agradecerle porque nos remite, y a eso sí puede hacer una pregunta, su trabajo en el sentido de cómo la concibes, como una historia binacional o una antropología histórica, sobre todo por este trabajo de este antropólogo iraní, o no sé si es iraní, Vikram Ashram, de la filosofía de los deportados, ¿no? Es como una especie de Giorgio Agamben, pero del Medio Oriente, ¿no? Entonces, ¿cómo llega a estos trabajos? ¿Y cómo los concibes? ¿Y como una antropología filosófica o en fin? Muchas felicidades. Si necesita más datos de Mexicali, aquí andamos. Muchísimas gracias por las sugerencias, los comentarios, y tienes toda la razón, ¿no? Esto me va a ayudar muchísimo. Y de la pregunta de cómo concibo mi trabajo, sí es algo como empecé quisiendo como explorar, bueno, cómo era la deportación, y luego quise explorar más como de la experiencia y cómo es que cuando llegaron a México, cómo la gente los estaban tratando y cómo la situación en los Estados Unidos, las leyes de aquí, también siguen todavía como marcando a los deportados en México. Entonces, en mi libro hablo más de esto, de lo que mi término de domestic deportability, que hasta en México las personas pueden ser como deportados de una parte a otra parte de México. Y está interesante porque hasta en el porfiriato, ¿no? Hablan de las deportaciones de las personas yaqui, ¿no? Y fue el término oficial. Entonces, todavía se usaba esa palabra de deportar, no como un proceso federal de deportar personas de un país a otro, pero hasta de moverlos en el mismo país, marcándolos como personas diferentes, un grupo diferente, ¿no? Hay que sacarlos de la frontera, moverlos a una parte donde no son una amenaza. Entonces, lo que yo empecé a buscar es, bueno, ¿qué es lo que personas están haciendo de estudios de deportación en otros países? Y eso es como empecé a buscar, bueno, también otras personas están hablando de esto en el Medio Oriente, en otras partes, porque a veces nos enfocamos mucho aquí en los Estados Unidos, y la gente no quiere como ver lo que está pasando en otras partes. Y es muy importante para mí ver como, bueno, cuáles son como los procesos que también podemos ver y cómo podemos aprender de lo que vemos en otras partes del país. Pero muchísimas gracias. A usted. Y pues no, perdón que le interrumpa, y ya sé que hay otra pregunta, pero ¿ya salió su libro o todavía no? No, ya acabo de como terminar todo, entonces ahorita ya lo envié a una serie, a ver, estoy esperando su respuesta, pero les aviso ya cuando va a salir. ¿Y es sobre su tesis doctoral o es un...? Sí, como extendí la tesis, originalmente yo terminaba cuando terminó el programa Bracero, y luego cuando seguí investigando esto, ya quise como explorar
todo el siglo XX. Entonces ya como termino más como después de los años 80 y lo que pasa con la reforma migratoria en 86. Bueno, si me permiten otro último comentario. Jessica Ordaz, Sí. de Shadow of el Centro, hace una historia que puede ser compaginarse con su trabajo. Sí, y la verdad es un súper bueno texto y libro porque empezó a hablar como también de esa experiencia de migrantes y toda la historia de este centro, ¿no? Pero sí, está muy interesante su libro. Bueno, ahora le damos la palabra al doctor David y posteriormente a Alejandro. Bueno, muchas gracias. También quiero felicitar a la doctora Gutiérrez por el texto. La verdad es que yo bueno, y varios de los que estamos por acá no trabajamos la década de los 70 o historia más reciente, y siempre refresca leer y ver trabajos que exploran temporalidades que uno pues no atiende tanto. Yo nada más tengo tengo una observación y una pregunta. Ya mi querido compadre Víctor Gruel mencionó acerca del trabajo del doctor Aboites, ¿no? El doctor Aboites tiene otro libro que se llama El Norte sin algodones, ¿no? Que no lo mencionó Víctor, pero allí él menciona acerca del programa de industrialización fronterizo, que son las maquiladoras que precisamente de acuerdo con lo que él menciona, surge a partir de que se termine el programa Bracero. Es decir, en el gobierno mexicano hay toda una pregunta acerca de qué va a pasar ahora que se termine el programa Bracero y con toda esta gente que está regresando. Y entonces echan a andar todas estas excepciones fiscales en la frontera para que surjan pues lo que va a venir en ser el programa de maquiladoras. Quizá valdría la pena, pues aunque sea en una nota al pie, poner eso ahí en el trabajo. Y luego mi pregunta, no sé si a lo mejor tendrá una hipótesis, porque a lo mejor no tiene una respuesta concreta, pero a mí me parece que, y es muy lacónica la frase con la que termina el texto que nos envió, al decir que México también ha sido un participante activo de la explotación de sus propios ciudadanos, ¿no? De acuerdo con todo lo que nos expuso. A, a mí me parece que todo este sector poblacional está en medio de lo que son manipulaciones por parte de dos gobiernos y de la iniciativa privada, ¿no? De las empresas. Y un poco lo que le quería preguntar a usted es la misma pregunta que hace José Ángel Gutiérrez. Si México o el gobierno de México no defiende a sus ciudadanos, ¿quién los podría defender? De acuerdo con su perspectiva y su impresión personal. No sé si usted tendría alguna respuesta para eso. Muchas gracias. Y felicidades nuevamente. Muchas gracias por la sugerencia. Y sí, es una pregunta bastante interesante. Y a veces como que, igual y en México la pregunta es algo que como que pues, la gente dice, pues sí, pues obviamente el gobierno igual y no siempre va a protegernos, ¿no? No es novedad. Pero aquí a veces cuando sale el tema de migración y muchas personas piensan que pues obviamente el gobierno de México va a querer ayudar a los ciudadanos, ¿no? Sin tener como ese contexto de pues no, también en México los migrantes a veces se usan como pues, trabajo forzado y yo quise escribir este libro y este texto para estudiar más sobre eso, pues también cuál ha sido el papel de México en todo eso y cómo a veces han trabajado con las autoridades de los Estados Unidos. Siempre hay como esta idea de que pues obviamente van a defender a mexicanos o van a como luchar contra las autoridades de aquí, pero pues no. Entonces por eso quise como escribir esto y también ver cómo podemos enfocarnos más en esa idea de que como migrantes luego a veces se tratan también como casi propiedad, ¿no? También como braceros aquí en el mismo país. Los podemos mover a donde necesitamos trabajadores, aquí no tienen derecho. El hecho de haber sido deportados ya les quita sus derechos, ¿no? Pero sí. Muchísimas gracias. Alejandro, no sé si quieres preguntar. ¿Ya me escucho? ¿No? ¿Hola? ¿Me veo?
Bueno, mi pregunta es, bueno, también como las anteriores participaciones, felicito mucho el trabajo. Y bueno, mi aspecto ya no es para complementar, porque he visto que han complementado mucho el artículo de la doctora, pero yo, por ejemplo, yo me voy más para la consideración que ella hace respecto a los conceptos, porque, por ejemplo, se me quedó mucho en la mente cuando usted hace la consideración de, while referred as deportees, these men were likely categorized as voluntary departures. O sea, a pesar de que su interés es el resultado es el mismo por las consideraciones de que al final del día son expulsados, el cuidado en el que hacen los gobiernos para estos conceptos, o sea, por ejemplo, a veces nosotros como historiadores a lo mejor nos podríamos ir por las tangentes pensando de que en realidad que no son deportados, no son que buscan el asilo político, o sea, cómo ellos usan, o al menos los gobiernos, usan estos tipos de concepciones diferentes y porque, por ejemplo, si los categorizaran como voluntary departures y no como deportados o deportees, no tienen toda esta trama legal que necesita un deportado para proceder. Y bueno, y junto a esta mano, bueno, también considero la actualidad del tema. O sea, por ejemplo, a pesar de que está tratando mediados del siglo pasado, 90, 60, 70, pues, por ejemplo, uno se plantea qué tanta actualidad tiene este artículo, o al menos las consideraciones a las que usted llegó, tanto de las acciones de Estados Unidos como las del gobierno mexicano para estos migrantes. O sea, qué tanto siguen manteniéndose hoy en el gobierno del presidente Andrés Manuel y las políticas pues, del presidente Trump y el presidente Biden. Y bueno, no sé, y en ese aspecto yo considero cómo es ese cuidado de los conceptos y aparte, cuál es tanto la actualidad de su artículo. Bueno, y muchas gracias. Y la verdad es una pregunta muy interesante porque mucho de esto fue como, no solo de la palabra deportados o voluntary departure, es como cómo cambiar las estadísticas, porque a veces vemos que a veces cuando surge el interés en algo, no es necesariamente porque es algo totalmente nuevo, es porque los números han cambiado. Entonces, si alguien ve una nota que dice, ay, pues sí, esto ha aumentado 3 veces de este año a este año. Eso es cuando las personas ya se enfocan más en eso. Y esto fue una manera de cómo manipular las estadísticas. No vamos a decir que tuvimos que deportar a 100,000 mexicanos en un año. Vamos a poner esa nota en este reporte que publicamos cada año. Pero lo que vamos a decir oficialmente es que solo tuvimos que deportar a 20,000, ¿no? Entonces, esto totalmente fue manera de manipular los números. Y a veces todavía vemos eso, ¿no? Dependiendo de quién está, quién tiene el poder, ¿no? A veces personas sí quieren como reportar sobre eso. Lo vimos con la administración de Donald Trump, ¿no? Todo fue como queriendo provocar más miedo, más terror de, ay, tenemos tantos mexicanos viniendo al país, tenemos que construir este muro. Y luego a veces los políticos quieren decir, pues no es tan gran problema. Entonces vemos que el proceso cambia y luego después de eso, como en los años 2000, se cambió a como una manera de procesar los deportados súper rápido, que hacen como grupos de, como todos van a corte en frente de un juez y en vez de cada uno tener su propia cita, es como, bueno, ustedes son culpables o no. A veces personas ni entienden la pregunta, pero así pueden deportar a 20 o hasta más migrantes en una sola cita, ¿no? Entonces, por eso hemos visto que los números han aumentado tanto. No necesariamente es que de un año a otro se ha cambiado tanto los mexicanos que han querido migrar migrar a los Estados Unidos. Es más que cómo se están clasificando estos grupos. Y sí, lo vemos hasta ahorita, ¿no? Cómo se cambian términos y a veces eso puede provocar más interés o menos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora le doy la palabra a Anarica, que tiene algún comentario o pregunta. Hola. Hola. Bueno, no es tanto una pregunta, creo que es más bien un comentario.
Me gustó mucho el texto, creo que nos abre a una nueva reflexión sobre el problema migratorio. Es un texto que habla sobre, es histórico, o sea, habla sobre algo que pasó hace más de 50 años, pero el tema de la migración y las deportaciones sigue siendo totalmente contemporáneo y actual. Quizá me gustaría saber la opinión de la doctora respecto a eso, pero creo que nos abre a esta reflexión de cómo el migrante es un sujeto alterno, que no es ni de aquí ni de allá, que está siendo deportado en su propio país y cómo el país receptor y el país emisor van cambiando de papel según el tipo de migrante que se trate. ¿A qué va este comentario? Hace unos días en las noticias hay un noticiero donde pasan como los WhatsApps que envían el público. Y entonces una persona del público ponía aquí en Saltillo, Coahuila, que por favor ya terminen con el problema de los migrantes y que deporten a todos los centroamericanos a su país, porque no los podemos tener aquí. Y fue como, wow, o sea, cuando se trata de los mexicanos deportados de Estados Unidos hacia México, hay una gran sensibilidad por parte de nosotros y con los centroamericanos somos todo lo contrario, o sea, estamos pidiendo justamente, o una parte de la población lo está pensando, que los deporten. Así, o sea, como me sonó mucho por el término que utiliza en el texto sobre deportaciones, cómo las personas sí tienen ese concepto y cómo lo están utilizando y cómo están viendo a los migrantes. El migrante mexicano es uno, el centroamericano es otro, cómo desde Estados Unidos también se construye esa identidad sobre lo que son los migrantes. Y bueno, creo que en resumen es que yo no soy experta en este tema, pero soy parte de la población que obviamente sufre o estamos inmersos en ese contexto donde hay migrantes centroamericanos, donde también quizá tenemos familiares que son migrantes hacia Estados Unidos y creo que resulta sumamente necesario que se aborden estos temas y está muy padre que alguien nos dé como la pauta y abrirlo hacia nuevas reflexiones y a entender que la historia a final de cuentas está conectada con los problemas recientes. ¿De qué sirve estudiar algo si no lo estamos conectando? Creo que sería. Muchas gracias. Gracias, sí, y totalmente. Y es algo muy interesante, como que a veces también lo que hago parte de mi trabajo es que trabajo con personas que quieren asilo en los Estados Unidos y muchas veces son personas de Centroamérica y luego mi trabajo es como mostrar como si van a México, porque a veces eso es como la sugerencia de los Estados Unidos. Bueno, ok, admitimos que no deberíamos mandarte a Guatemala o El Salvador porque sí va a haber un riesgo, pero ¿por qué no México? Si ya estuviste ahí, si pasaste por México para llegar aquí. Y luego mi trabajo es como mostrar, pues no, hay mucha discriminación sobre migrantes de Centroamérica y más si han sido deportados de los Estados Unidos. Y lo que también empecé a ver con mi proyecto es que esto como hasta la discriminación contra mexicanos deportados no empezó como con el programa Bracero ni en los años 30. Desde antes siempre había como esa discriminación de personas que se percibían como extranjeros. No son de aquí, no deben estar aquí, hay que sacarlos. Entonces, mi libro, el título es como A Constant Threat, una amenaza constante, ¿no? Porque eso vino de un periódico de los años 20, de hecho, de Mexicali, cuando estaban hablando de que no querían los deportados ahí, que había que llevarlos a otro lado, porque iban a ser criminales, una amenaza a la economía, una amenaza social. Entonces, sí vemos eso mucho, que hasta los mismos mexicanos, aunque sean ciudadanos, si no están llegando a como su zona, su región de donde originaron, en otras partes los van a ver como pues no pertenecen aquí, no queremos ayudarte, ¿no? También estamos sufriendo nosotros y no tenemos nada para ayudarte a ti, ¿no? Ahora le doy la palabra a Silvia, que tiene levantada la mano desde hace ratito. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Buenas tardes. Simplemente quería pues también comentar de que la lectura también estuvo muy interesante y también pues ahorita la plática de esta conferencia.
Aquí mi pregunta iba un poquito más enfocado en que, bueno, nosotros a lo mejor como estudiantes de historia nos hacen mucho como que el hincapié de, ok, vete a lo mejor a investigaciones muy antiguas de 1600, 1700, 1800. Entonces, a lo mejor que este es un tema un poquito más actual, que pues fue hace 50 años. Entonces, pues mi pregunta es, ¿cómo podríamos hacer más este tipo de investigaciones? Más que nada porque a lo mejor muchos maestros o muchos compañeros o muchas veces nos critican de que no, vete más atrás. Entonces, ¿cómo podemos hacer un poquito más de este tipo de historia? Es una pregunta bastante buena. Recuerdo cuando empecé a hacer este proyecto, cuando estaba haciendo mi doctorado, y le estaba contando esto a uno de mis profesores y me dijo, pues la verdad yo no sé mucho del norte de México y ni de nada después de los años 50. Y se me hizo tan interesante que alguien puede ser como historiador de México y decidir, es que la verdad no me importa nada después de este periodo, ¿no? O alguien que puede decir, es que la verdad no me importa la frontera, pero soy experto en México. Entonces a veces sí se ve eso, esa idea de que pues igual y eso es más periodismo que historia, ¿no? Pero creo que es muy importante pensar en, bueno, pues, ¿cómo hacemos historia? ¿Cuáles son nuestros métodos? Y si piensas en eso, pues sí, mucho de eso está basado en entrevistar a personas, en trabajar en archivos, en ver lo que están diciendo en periódicos. A veces son los mismos métodos, pero es como de una época, pues sí, más reciente. Y creo que eso es importante pensar en por qué a veces pensamos que algo igual y no es historia y es más algo actual, pero también es historia y también podemos explorar eso con esos métodos, ¿no? Y analizar las cosas así. Gracias. Gracias. Bueno, ahora le doy la palabra a Juan Carlos. Muy bien. Pues me gustó mucho la plática. Muchas gracias por concedernos esta oportunidad. Y más que nada es un comentario porque creo que nos hace reflexionar mucho sobre cómo se ha creado una legislación hacia los migrantes en la frontera sur en todos estos años o a partir de la segunda mitad del siglo XX. Pero es muy interesante cómo se puede llegar a hacer una comparación actual sobre toda esa legislación que hay actualmente en toda esta frontera que es altamente protegida o es de las más protegidas en el mundo, a comparación, ahí disculpen con mi perro, a comparación con la situación que está viviendo el norte de Nueva York, en la que según yo, en el 2022 se reportó un traslado de 40,000 migrantes de sur a norte. Entonces es una situación que actualmente están viviendo en Nueva York y en esa frontera y que se están tratando los migrantes de diferente forma, porque incluso he visto en los noticieros críticas y manifestantes que están en contra de que se les hospede en hoteles históricos o de alta gama o de lujo, mientras que aquí en México, en el sur, tenemos a niños encarcelados. Entonces es muy curioso cómo en un territorio que es muy grande, que es Estados Unidos, tenemos estas dos fronteras, una norte que es, según yo, bueno, y lo vi en un documental de, creo que Down World, o no me acuerdo cuál fue, era una cadena internacional sobre qué es la frontera menos protegida en todo el mundo, o sea, que solo son algunos puestos que actualmente están siendo cerrados para que este curso, perdón, este caminar de personas sea detenido. Entonces es muy interesante que esta plática nos haga reflexionar sobre cómo ha evolucionado estas diferentes fronteras a lo largo del tiempo. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Y perdón, solo para aclarar, ¿hablas de la frontera norte de los Estados Unidos? Sí, o sea, Estados Unidos, norte y sur, o sea, ¿cómo difieren estas fronteras? Totalmente, estoy de acuerdo y está muy interesante porque también mucho varía con los estados. Aquí en los Estados Unidos tenemos como tanta importancia de los derechos de estados, ¿no? Y por eso vemos que tienen sus leyes tan diferentes. Ahorita lo que también está pasando en California es que muchos estados están pagando para mandar a migrantes en vuelos, para mandarlos a Sacramento, que es la capital de aquí de California, ¿no? Entonces, como bueno, están diciendo que no tienen dinero para estas personas, pero al mismo tiempo están gastando dinero en mandarlos en estos vuelos, ¿no? Entonces sí vemos como esa
ironía, ¿no? Y también la contradicción de como, bueno, esto no se trata de dinero, es como manera de mandar un mensaje. No queremos a estos migrantes, los vamos a mandar de Florida hasta California. Y es una manera de como poner énfasis en eso de los estados y sus políticas muy diferentes, ¿no? Pero sí, es muy interesante cómo puede variar tanto y más que nada en el sur y en el oeste del país vemos eso mucho, que se enfoca mucho más en la frontera con México. Bueno, por el momento no hay ninguna mano levantada, ni tampoco por Facebook, pero me voy a dar la palabra a mí misma. Solamente, y a mí también me gustó muchísimo tu trabajo, y me parece que realmente las fuentes que utilizas son muy variadas. O sea, periodísticas, también fotografías, incluso, bueno, ahorita en tu presentación un poco de cartografía, demás, pero me salta la duda, ¿cómo es que logras acercarte a este tema? Es decir, ¿qué fuente fue la que encontraste y dijiste, "Oh, de aquí hay algo, ¿no?, que pueda sacar"? Y es muy interesante, sobre todo en un tema que no se ha, como tú lo mencionas en tu artículo, que no se ha trabajado, ¿no? Mm. Sí, de hecho fue como un verano que estaba en la Ciudad de México y estaba trabajando ahí en el Archivo General de la Nación y estaba pidiendo unos expedientes y un día pedí algunos y luego los que estaban trabajando ahí me dijeron, es que son expedientes muy grandes. Creo que no vas a poder revisar todos estos en un día. Yo pensé, bueno, a veces son de como, no sé, algunas pocas páginas. Y ya cambiaron el sistema y dice, pues son 600 páginas, ¿no? En este expediente. Pero llegaron así unos expedientes enormes y empecé a revisar todo. Y eso es cuando me di cuenta que como que a veces historiadores dicen, es que en los años 70, la verdad, no le importaba tanto la migración a México. Y luego empecé a revisar esos documentos de investigaciones políticas y sociales y la verdad estaban obsesionados con el tema. Estaban reportando de todo el país, mandando agentes a varias partes para ver, bueno, aquí en esta ciudad, un padre en una misa habló sobre los migrantes. Voy a poner aquí el texto de lo que dijo. Y aquí en esta ciudad, los estudiantes están reportando sobre estudiantes. Y me empezó a como, yo quise saber más de esto, qué estaba pasando en los años 70. Si alguien ve los números, como dije, la verdad no se ve como tan gran cambio. Ok, se deportaron como 20,000 personas este año. No es tanto. Pero luego nuestros reportes, sí, es como casi ellos mismos estaban creando su propio archivo de su obsesión con migración. Y eso es cuando decidí cómo hablar más de qué está pasando después del programa Bracero. Y eso es cuando decidí cambiar como de lo que hice para mi tesis, que se terminó en los años 60. Y luego quise explorar más de lo que pasó en el resto del siglo XX y continuar esa historia. Pero sí, fue totalmente esos documentos. Y luego cuando empecé a como hablar con personas y luego ver periódicos de ese periodo, sí, todo tenía sentido, que sí era verdad lo que estaban diciendo los agentes. Y hasta tenían fotos y todo, entrevistas, reportes que ellos estaban escribiendo. Entonces está muy interesante todo eso. Pero lo malo es que ya han cambiado otra vez como el acceso a los documentos, entonces es muy restringido. Si alguien va ahorita al archivo general de la Nación, es difícil pedir más de como, creo que 5 expedientes cada día, algo así, pero sí han cambiado el proceso. Ok, muchísimas gracias. Hay un comentario y una pregunta de la doctora Valentina por Facebook, lo voy a leer. Dice, también considero que profundizar el estudio del aparato legal de los Estados Unidos en el siglo XX es importante para entender el endurecimiento de esas leyes en contra de la migración indocumentada. Como pregunta, me gustaría saber si la autora considera que este estudio sobre la colaboración de los poderes políticos de México y de Estados Unidos para detener esta migración indocumentada en estas décadas podría ser un antecedente de esa colaboración
de estos dos estados nacionales del siglo XXI respecto a esa migración indocumentada. Ujú. Sí, totalmente. Y lo que escribo más en mi libro sobre esto, pero la verdad veo todo como un proceso de cómo experimentar, que vamos a ver qué está funcionando, qué no está funcionando, y luego vamos a cambiar las cosas. Entonces, en muchos casos, nada era como, bueno, vamos a hacer esto para siempre, esto es algo, una solución permanente. Como que cada país siempre tenía la esperanza de que, pues esto va a cambiar en unos meses. Vamos a poder solucionar esto. Entonces, con la reforma migratoria en 86, eso fue como la meta. Ok, bueno, después de eso, no vamos a tener que preocuparnos de migración. Aquí estas personas van a poder quedarse, ya tenemos más agentes en la frontera, así se acabó. Y hemos visto que obviamente no, pero ya por décadas hemos visto que la verdad sí han estado trabajando juntos y cada uno tiene como sus prioridades, pero los dos países están trabajando, intentando como buscar una solución que pues obviamente se trata más del capitalismo y todo, ¿no? Pero siempre era como esa idea, pues igual y este año vamos a poder parar esto, ¿no? Pero al mismo tiempo, aquí en los Estados Unidos dependemos del trabajo migratorio, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se va a acabar con esto si la economía aquí caería sin trabajadores de otros países? No sé si haya otro comentario, alguna pregunta entre los asistentes, tanto de Zoom o de Facebook. Bueno, creo que ya no. Y bueno, creo que ya con esto cerraríamos esta charla. Nuevamente le extendemos un agradecimiento a la doctora Laura por exponer un tema muy interesante que todavía se encuentra en proceso, pero con todos los ánimos de mejorar, ¿no? Le otorgo la palabra a Pedro. Bueno, muchas gracias a Alejandra por la moderación de la sesión. Gracias a la doctora Laura Gutiérrez nuevamente por compartir tanto sus avances, sus hallazgos de la investigación, por el diálogo que se pudo dar. Y bueno, también aquí a los colegas y los colegas que estuvieron interviniendo, porque creo que, pues, además de la posibilidad de dialogar con respecto a los avances, hubo una muy buena retroalimentación que será en beneficio tanto del trabajo de la doctora Gutiérrez como pues de quienes estamos interesados en algunos de esos temas y escribimos desde este lado de la frontera. Y bueno, creo que entonces estaríamos dando el cierre de la sesión por acá. No sé quién nos está apoyando con la transmisión. Sí podría pues ya hacer el corte desde Facebook. Y pues le damos las gracias a todas las personas que se conectaron, tanto quienes entraron a la sesión de Zoom como quienes nos siguen desde las redes. Y pues con esto concluiríamos la sesión del mes de octubre. Muchas gracias a todos y a todos. Muchísimas gracias. Fue un placer.